Esta semana en Cuadriga, el Papa en Cuba. ¿Visita de cortesía? A poco tiempo de haber estado en los países más pobres de América Latina, el Papa Francisco regresa al continente para otra visita de carácter político. Cuba, Estados Unidos y la ONU. En la tierra de Obama, Francisco dará discursos sobre inmigración, medio ambiente y una mejor economía al servicio del hombre. El levantamiento del embargo será otro tema, en el que se topará con la fuerte resistencia republicana. Pero en Cuba falta saber la posición que tomará el Papa frente al régimen de los Castro. Podría hablar sobre transición política, derechos humanos y la liberación de presos políticos en la isla. ¿Levantará la voz Francisco en Cuba o solo hace una visita de cortesía? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Silvia Cabrera. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Berlín, bienvenidos a Cuadriga. El Papa vuelve a América, esta vez estará en Cuba y Estados Unidos. Será el viaje hasta ahora más largo de su pontificado, pero también el más complejo. El Papa va a estar 9 días en territorio de dos países que hasta hace poco eran enemigos acérrimos. Como lo acabamos de decir, hay muchos temas pendientes allí, sobre todo el de los derechos humanos. El Papa es un luchador incansable de los derechos humanos y Cuba no es precisamente el país que más los respete. Según Amnistía Internacional, solamente en agosto de este año se contabilizaron 768 detenciones políticas en ese país. ¿Levantará la voz Francisco en Cuba o sencillamente será un viaje de cortesía? Esa es la pregunta que centra hoy nuestro debate y les voy a presentar a continuación a nuestros acostumbrados panelistas del día. Amir Valle, periodista especializado en Medio Oriente y América Latina, ha publicado sobre el mundo árabe los libros En el nombre de Dios y Con Dios en el camino. Actualmente colabora para DW en español. Amir opina que el Vaticano debe comenzar a reconocer la convulsa situación política de la dictadura más larga. Burkhard Birken, periodista, corresponsal o fue corresponsal en Washington y en varias capitales europeas. Actualmente trabaja para la cadena alemana ARD en Berlín. Burkhard dice que el Papa sirve de catalizador entre Cuba y Estados Unidos. Esta visita es crucial para acelerar el acercamiento de ambos países. Rosalía Sánchez, periodista española, vivió y trabajó en Colombia durante algún tiempo. Hoy es la corresponsal en Berlín de la radio española COPE y del periódico El Mundo. Para Rosalía, el Papa Francisco llega a Cuba a cosechar éxitos y a predicar un camino alternativo a las últimas décadas de historia cubana. Bienvenidos todos, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros debatiendo hoy este polémico viaje del Papa a Cuba y Estados Unidos. Amir, es la tercera vez que Cuba recibe en 17 años a un papa. ¿Cómo se explica este hecho en un país que tiene una dictadura, que no se respetan los derechos humanos, que hay presos políticos y que además hasta hace muy poco la religión católica estaba prohibida? Precisamente por esa prohibición. Es decir, esa es una estrategia vaticana, totalmente. No hay que olvidar que Cuba es de América Latina el único país en el que los cultos religiosos católicos, el catolicismo como tal estuvo prohibido institucionalmente durante muchos años. Nosotros vinimos a tener Navidades justamente luego de la visita de Juan Pablo II en 1998. Y justamente fue Juan Pablo II quien empezó a hablar de la necesidad de establecer un nuevo cauce de comunicación con el gobierno de La Habana. Justamente un cauce de comunicación que apostaba por algo que me parece que es muy interesante, que es ir creando pequeñas unidades de la sociedad civil, dándole valor a determinadas unidades de la sociedad civil, pero como comunicadores con el gobierno. Y eso hizo que, por ejemplo, la Iglesia Católica Cubana empezara a operar, sobre todo a nivel provincial, no a nivel central, sino a nivel provincial, con proyectos alternativos de, vamos a decir, donde el pueblo podía
establecer sus preocupaciones. Fue algo muy interesante. Así empezó, digamos, esa política y bueno, a partir de justamente de la visita de Juan Pablo empezaron encuentros de alto nivel muy frecuentes, visitas de ambos bandos, de Cuba al Vaticano, Vaticano a Cuba. Lamentablemente la visita de Benedicto pasó sin penas ni gloria, es decir, hay cosas detrás de, justamente por la personalidad y lo que representa Benedicto dentro vamos a decir, del Vaticano, que no permitió que esa visita tuviera una resonancia mayor, pero eso hace entonces esperar justamente lo que se decía, que las características de Francisco, un papa latinoamericano, el que ha hecho el protagonista de la unión entre Cuba y Estados Unidos, y además un papa que no solamente aborda, a mí me parece que es importante decirlo, no solamente habla sobre este tipo de un nuevo discurso hacia los pobres, sino también ha sido el único gobernante del mundo que ha hablado contra el capital. Eso es importante. De eso vamos a hablar ahora, Rosalía. ¿Cuál crees tú que son las razones específicas que llevan al Papa Francisco a Cuba? ¿Solamente religiosas o también hay un trasfondo político aquí? Fundamentalmente son pastorales. La base del viaje es pastoral. Naturalmente tiene una dimensión política irrenunciable, ¿no? Pero la base es pastoral. El Papa va a hacer presencia en una Cuba en la que la Iglesia Católica lleva años ejerciendo una creciente influencia por estas vías que se estableció desde el tiempo de Juan Pablo II, que tenía su personal experiencia en Polonia, en lo que significó la Iglesia polaca en un país comunista, trató de trasladar un poco ese movimiento de base a la sociedad cubana. Eso plantó solamente semillas, han ido creciendo muy poco a poco, y en ese sentido es en el que pienso que el Papa Francisco llega ahora a recoger algunos frutos, ¿no? Pero está, por supuesto, esta parte política y está ese diálogo y esa mediación que él, como figura reconocida por ambas partes, viene a ofrecer entre Cuba y entre Estados Unidos. Es muy fundamental también de la... Burjar, solo el 2% de la población, solo el 2% de los cubanos se declaran católicos practicantes. ¿Tú estás de acuerdo con esta posición de Emir y de Rosalía, que el Papa va a Cuba a reforzar esa cristiandad, ese catolicismo en esa sociedad? Sí, es un viaje con dos objetivos. El uno es pastoral, el otro es político, porque no es un secreto que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba fue creado también por intermedio del Vaticano, que este Papa realmente jugó un papel muy activo en acercar a los dos países, a que se abrieran otra vez las vías diplomáticas y embajadas en los dos países. Y así, antes era el Papa que iba a visitar únicamente Estados Unidos y vino un poco de sorpresa hace unos meses que también iba a visitar a Cuba, y ahí para mí se destaca una meta, un objetivo claramente también político, aunque claro, como Papa él es el pastor de los católicos y no puede actuar como político, pero es de facto, de hecho, es una misión también política. Claro, bueno, y ha hablado como político, por ejemplo, en el viaje anterior que hizo a Ecuador. Allí habló como político y dijo que estaba en contra de esos personalismos, de esos gobiernos personalistas, que precisamente se va a encontrar con uno aquí en Cuba. ¿Hablará quizás Francisco de eso? Mira, yo creo que debería hacerlo. O sea, uno no puede olvidar algo, y es justamente la estrategia que ha tenido la Iglesia en los últimos años en relación con el interior de la isla. Es decir, este dato del 2% yo siempre lo pongo en duda por una razón. O sea, yo vengo de un país en el que todo el mundo le reza a una virgen africana, pero se le reza a una virgen africana a través de un santo católico. Es decir, estamos hablando de casi el 80% de la población es realmente creyente en la isla, y eso no es desconocido, no puede ser desconocido por la Iglesia Católica. Ellos han trabajado en algo que es muy, vamos a decir, muy interesante. Antes de 1959, la Iglesia Católica tenía un papel muy esencial en la sociedad civil cubana. Era uno de los pilares de la nación, justamente. Incluso los grandes pensadores cubanos nacieron, se formaron en la Iglesia Católica, o sea, fueron católicos generalmente. Esa visión, esa fuerza existe todavía
en Cuba y justamente ellos quieren recuperar muchas de esas cosas. Es decir, estamos hablando que desde 1998, en que el Papa Juan Pablo II fue a Cuba, la Iglesia Católica empezó a hacer algo que a la oposición le molestó mucho, que fue quitar de los puestos importantes de obispado a cardenales como Pedro Meurice, como Monseñor José Ciro Bacallao, que eran los representantes de una voz libre contraria al gobierno, es decir, era directamente contraria al gobierno. Su gestión era muy crítica con Fidel Castro. La gestión de estos dos pastores, uno en Santiago de Cuba y otro en Pinar del Río, es decir, de punta a cabo del país, eran bastante fuertes. Lo sustituyeron por personas que moderaron totalmente su discurso. La Iglesia Católica moderó sus discursos. Las homilías eran ya unas homilías que apostaban por el amor, por la conversación, por el perdón, etcétera, etcétera. Pero además, justamente entonces empiezan la Iglesia Católica y el cardenal Jaime Ortega empieza a hablar de conversar con el gobierno. Pero conversar con el gobierno como si el pueblo no hubiera querido conversar. Es decir, ahí es donde está la dicotomía de la Iglesia. Y eso también ha dado resultados para la Iglesia Católica y esa ha sido la estrategia. Es decir, le han devuelto, por primera vez hemos visto en la televisión, en espacios radiales, al cardenal entrevistado en un programa donde se habla de su vida, donde, por cierto, no se tocó un periodo en el que él estuvo en un campo de concentración. Es decir, hay cosas que apuntan a que todo es parte de una estrategia en la cual Francisco está apostando por conversar, por sentar a Cuba en un terreno en el que nunca ha querido estar, que es el terreno del diálogo. Y eso me parece muy inteligente. Hay un cambio profundo en la Iglesia Católica cubana. ¿Se ha reforzado la Iglesia Católica allá en Cuba con la llegada de Francisco, Rosalía? Si lo que hablamos es del día a día de la Iglesia, del culto, está en una situación todavía bastante precaria. Es decir, se celebran las misas, las Eucaristías se celebran en las casas la mayor parte de las veces. Sí que hay algunas iglesias restauradas donde sí hay culto de 100, 200 personas. Estamos hablando parroquias muy pequeñas y una iglesia pues insignificante si la comparamos con casi cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? O incluso en Europa. Emir hablaba del trabajo que están haciendo las iglesias, sobre todo con la gente, con el pueblo. Hay muchas que están dando educación, están dando ayuda a la tercera edad. ¿Con qué se está financiando la Iglesia Católica en Cuba? Bueno, la Iglesia Católica, si vemos en forma de financiación, es una empresa global. Aquí mismo en Alemania, en Berlín, hay muchas parroquias que se ocupan mensualmente de reservar parte de sus fondos para enviarlos a una parroquia determinada en Cuba o a Matanzas, tienen puntos con los que son solidarios de forma sistemática. Es decir, que la Iglesia no necesita una financiación del Estado cubano, si es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero donde realmente está haciendo un gran trabajo la Iglesia Católica en Cuba es a nivel diplomático. Es decir, donde se ha desencasquillado una situación de bloqueo que había con el resto de los países occidentales, ha sido gracias a la labor, por una parte, que se ha hecho desde el Vaticano. Yo creo que hay figuras muy destacadas como, por ejemplo, Pietro Paroli, que ha hecho una labor fundamental, que están detrás de que se haya restablecido las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, por ejemplo. Hay figuras muy concretas que han estado trabajando por esto y que han logrado grandes éxitos, ¿no? Ahí es donde la Iglesia Católica está teniendo gran influencia. A nivel de culto, como digo, pues sigue siendo todavía una situación pues muy bajita, y esto es lo que el Papa Francisco quiere revivir, ¿no? Llega con esa energía que él tiene y que demuestra allá a dónde va, y él quiere poner eso en valor, poner todo lo que la Iglesia está haciendo en valor y sacarlo a la calle, y que el resto de los cubanos también lo aprecien y lo vean. Juan Pablo II dijo en su viaje que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Hoy en día estamos viendo que realmente sí se está abriendo Cuba al mundo y que está pasando esto. ¿Puede Francisco seguir reforzando esta relación de Cuba con el mundo? Yo creo que sí, porque hay una frase que dijo Raúl Castro después de su encuentro en el Vaticano, que dijo que él se podría hasta imaginar a regresar al catolicismo con este Papa. Eso no es literalmente, pero es el sentido de lo que dijo. Si Raúl Castro, como el jefe
de Estado de Cuba dice esto, eso significa que realmente este Papa tiene el oído del gobierno de Cuba. Y si este Papa le dice al gobierno de Cuba que se tiene que abrir más, de pronto sí, este Papa tiene influencia y puede lograr un diálogo más intenso. También que Cuba se abra y que el mundo se abra a Cuba. Sí, hay algo, Silvia, que esa frase siempre a mí me gusta aclararla. Es decir, los cubanos decimos que nosotros no hemos estado cerrados al mundo. Es decir, el pueblo cubano, todo el mundo lo conoce, es un pueblo muy abierto. Es decir, la frase era dirigida no al pueblo cubano, era dirigida básicamente al gobierno en ese momento. Y esa frase un poco que se ha diluido y se le aplica al pueblo cubano. O sea, Cuba, y yo siempre lo digo, Cuba no es Fidel Castro, Cuba no es el gobierno, es decir, no, los cubanos, Cuba es otra cosa. Entonces, se olvida también la otra frase que dijo Juan Pablo, que a mí me pareció mucho más interesante y que sí se la dijo al pueblo cubano. Le dijo, no tengan miedo. Eso es importante. Es decir, a partir de ahí es que yo veo realmente una estrategia muy clara. Es decir, el gobierno le está diciendo, ustedes tienen que abrirse y nosotros, Vaticano, vamos a trabajar en esa vía y a ustedes, pueblos cubanos, ustedes tienen que ser de una vez por todas pueblo. Tienen que hablar. También la parte de que ese gobierno esté ahí es parte de nosotros, los cubanos. O sea, la culpa es nuestra también. ¿Y hay miedo en el pueblo cubano? Obviamente, es una sociedad que está instaurada sobre el miedo. Pero bueno, es lógico porque es una isla y una isla se controla mucho más fácil que un país que tiene fronteras por tierra. Por tierra. Eso es un factor muy importante, yo creo. Bueno, hay miedo todavía en el pueblo cubano, como lo acabamos de decir aquí, y también hay muchos presos políticos que están esperando que el gobierno reaccione ante esta situación. Muchos en América Latina, también los exiliados cubanos en Miami, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional quieren y piden que el Papa en este viaje a Cuba abogue por esos presos llamados presos de conciencia para que queden en libertad. Algunos presos ya han sido liberados a propósito de la visita del Papa Francisco. Sin embargo, falta mucho por hacer por esas personas que todavía están allí presos por sus opiniones políticas. Veamos el siguiente reportaje. Hace apenas 2 semanas el gobierno cubano sorprendía con el anuncio de la liberación de 3.522 presos en la isla. Al parecer un gesto de buena intención, como ya había ocurrido en 2011 antes de la última visita papal. Las autoridades cubanas liberaron a mujeres menores de edad, enfermos y extranjeros, pero no a los acusados por delitos contra la seguridad nacional, es decir, a los verdaderos presos políticos. Francisco se refiere a realidades sociales, sin tapujos, pero con sencillez y humor. Evitando ideologías, abogó por la inclusión social de los pueblos en Paraguay, Ecuador y Bolivia. En Cuba, abordará Francisco en la Plaza de la Revolución la situación de los presos políticos y de los derechos humanos en la isla. ¿De qué modo se distinguirá de sus antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI? Bueno, lo acabamos de ver, el domingo será uno de los días más esperados para todos los creyentes en Cuba y en América Latina. El Papa dará una misa multitudinaria allí en la Plaza de la Revolución y frente al Che Guevara, o con el Che Guevara a su lado, pedirá el Papa por esos presos políticos, por la liberación de esos presos políticos y por los derechos humanos en Cuba. Bueno, espero que él escuchó las palabras de Juan Pablo, que no tenga miedo el pueblo cubano, que él no tenga miedo en tocar ese tema muy delicado. ¿Y cuál sería el lugar más apropiado que en la Plaza de la Revolución mencionar casi eso que sería revolucionario para Cuba? Y es un hecho y es muy triste que antes de la visita del Papa se hayan encarcelado más gente de preso político, como las damas en blanco, que se han arrestado y todo, y la represión sigue, y eso es muy triste antes de la visita del Papa, ¿no? Emir, se habla de 60 presos políticos que malviven desde hace 20 años en las cárceles cubanas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Va a abogar el Papa realmente por ellos?
Mira, es lo que se espera y es lo que se le ha pedido al Papa. Es una de las cosas que yo quería decir. En Cuba hay un foro que se llama Foro por los Derechos y las Libertades, que agrupa a más de 13 organizaciones opositoras cubanas. Y ese foro le ha pedido a Francisco que interceda por los presos políticos, pero no que los liberen, sino que exista y le pida a Raúl Castro una amnistía general para los presos políticos, como un acto de realmente cortesía hacia el Vaticano. Lo triste de estas medidas es que nosotros vemos los números y vemos que hay 3.522 personas que por suerte están en libertad gracias a la visita del Papa, pero de esos ninguno es político. Estamos hablando, muchos de ellos son personas que delinquieron, en algunos casos criminales, es decir, personas enfermas que, bueno, han tenido esta suerte, pero de ellos ninguno, repito, ninguno es político. Como bien decía Burkhardt, lo importante es que cada domingo se está reprimiendo a las damas de blanco, a opositores que van a un gran proyecto que se llama Todos Marchamos, que existe, que ha unido a la disidencia en Cuba y que van allí a apoyar a las damas de blanco a marchar con sus gladiolos. Y son detenidos todos es decir, ahí están los datos, más de 700 presos antes de la visita del Papa. Eso es lo que yo creo que Francisco, a lo mejor no en un discurso, porque aquí uno tiene que recordar que la diplomacia también existe y que estamos hablando de un jefe de Estado junto a otro jefe de Estado. Es decir, hay algunas cosas, pero sí creo que en las conversaciones personales que existan entre ellos, el Papa Francisco tiene la obligación moral, hay que decirlo, moral, de quitarle a la Iglesia esa culpa de que siempre ha estado al lado de los regímenes dictatoriales y de que ha apoyado en América Latina, sobre todo, a los regímenes dictatoriales más sanguinarios. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo Chile, como por ejemplo Argentina. Es decir, sobre el mismo Papa Francisco existe una vieja leyenda negra detrás sobre su participación en determinados momentos de la dictadura. Es decir, yo creo que él es la persona más idónea para quitarle a la Iglesia esa culpa, y la única forma en la que lo haría realmente sería intercediendo por el respeto a los derechos humanos en Cuba, porque se considere como parte de la sociedad civil cubana que la Iglesia representa también a esa oposición, que repito, son más de 30 instituciones reconocidas internacionalmente que el gobierno cubano no quiere reconocer. Rosalía, hablamos de 50 personas que fueron detenidas el domingo pasado, de las damas de blanco. Ellas estaban pidiendo además que el Papa se pronuncie sobre estos presos políticos de los que hablamos, sobre los derechos humanos, y piden o han pedido también una audiencia al Papa. Sin embargo, hasta ahora, al parecer, el Papa no se va a reunir con ellas, o por lo menos oficialmente eso no está en la agenda papal. ¿Tú crees que Francisco pueda recoger este clamor de los cubanos, de estas damas de blanco, y las haga saber al gobierno, influya en él para que haya un cambio en esta materia? Bueno, las últimas detenciones yo las inscribo en una demostración de fuerza, es decir, el gobierno Castro va a recibir al Papa Francisco, va a ser amable, visiblemente amable con él, va a recibir el mensaje que el Papa Francisco trae, pero antes de esto ha querido demostrar quién sigue mandando aquí. Exacto. Sobre este escenario yo estoy convencida de que el Papa Francisco sabrá encontrar cómo incluir en qué momento de su discurso una mención a la necesidad de libertades civiles y derechos civiles en Cuba. Como también estoy convencida de que un día o dos después, cuando llegue a hablar en un foro tan privilegiado como es el Congreso y el Senado reunidos de los Estados Unidos, sabrá incluir, meter una cuñita contra el embargo. Es decir, habrá un mensaje. Tampoco creo que quepa esperar, lamentablemente, una amnistía. Seamos un poco realistas, ¿no? Si en estos momentos hubiese una amnistía de presos políticos en Cuba, sería un sistema político que se desmoronaría en cuestión de semanas. Está basado sobre esa estructura de opresión, y si la retiran de un momento sería un suicidio de sistema político. No cabe esperar. Pero sí en ese plano de diálogo que consiga establecer Francisco entre unos y otros, sí cabe la esperanza de que se vayan dando pequeños pasos hacia la apertura.
y quizá por ese motivo el Papa se ve un poco frenado a la hora de recibir a las damas de blanco. Él no debe dar pasos que sirvan para crispar o que sirvan que molesten y que estorben a al principal objetivo de su estrategia, que es crear los cauces de diálogo. El diálogo. Bueno, ya habíamos hablado de los otros papas que estuvieron en Cuba, Juan Pablo, Benedicto. Pareciera que se fueron un poco con las manos vacías. ¿Crees que va a ser el caso de Francisco? Espero que no, porque es un papa latino y, como Amir dijo, pues es un papa que también tiene su propia historia, que de pronto por eso también siente la necesidad de crear algo diferente, de insistir. Y yo creo que él, con su pensar ecológicamente para la justicia del mundo contra el capital, ha tocado un tono que le complace también al gobierno comunista de Cuba. O sea, porque todos sabemos, si la transición cubana no es pacífica, si pasa lo mismo que pasó, por ejemplo, en Alemania, que la restitución de propiedad tiene prioridad sobre recompensa por lo perdido, por la nacionalización de bienes, pues Cuba va a quedar en manos del capitalismo total y todos los logros de Cuba se van para el suelo. O sea, la educación para todos, la salud para todos, que son logros del comunismo que nadie puede negar. Y yo creo que este Papa, que ve que eso también es un ejemplo para toda Latinoamérica, la educación y la alimentación básica que se está dando, la mortalidad infantil a un nivel más bajo que en Estados Unidos mismo. Entonces, todos esos logros hay que conservarlos. Y ahí el Papa va a intentar encontrar el buen camino de diálogo entre los dos países, me imagino. Esto que se llama el Papa marxista, el Papa de izquierda, ¿tú qué opinas? ¿Es así? Mira, yo creo que él tiene todas las... En Cuba tuvo mucha influencia, algo que está bastante cercano a Francisco, que fue la llamada teología de la liberación. Tuvo mucho impacto en Cuba, sobre todo porque uno de ellos le hizo una gran entrevista a Fidel, en la cual Fidel por primera vez en su vida habló de la religión y incluso confesó ciertas dudas que él tenía sobre la religión. Yo creo que Francisco lo repito, es la persona más idónea porque desde su entrada al papado, él ha venido rompiendo esquemas y justamente ha sido el mayor representante en que es posible hacer la misma gestión por distintas vías. Ahí está, o sea, él logró realmente... lamentablemente por detrás del pueblo cubano, o sea, uno puede tener sus dudas, pero logró sentar a los dos eternos enemigos que afectaban al pueblo cubano. Los logró sentar. Yo pienso que en el caso de Cuba, y lo vuelvo a repetir, Cuba es una nación cristiana. La mayoría de las personas en Cuba son pertenecen directamente a la Iglesia Católica, pero van a la Iglesia Católica, asisten a los cultos católicos. Hay una parte pequeña que, digamos, somos cristianos protestantes, pero hay otro gran sector que pertenece a la religión afrocubana, pero repito, le pide a esos santos a través de los santos cristianos, católicos, básicamente. Bueno, las cifras en Cuba llaman la atención, porque como dije anteriormente, solo el 2% dicen que son católicos practicantes. Sin embargo, 60% de la población está bautizada. Bueno, exacto. Por supuesto, muchos católicos también están bautizados y no necesariamente porque lo deciden así. Pero bueno, en Cuba 60% de los católicos está bautizado. También me llama la atención lo que tú dices, de quizás la conexión con Fidel Castro y Francisco, porque además... bueno, Francisco es jesuita y Fidel Castro estudió también en escuelas jesuitas, pero no hay jesuita, que olvidar algo. Francisco estuvo en la delegación de Juan Pablo. Eso también hay que ver que de ahí viene una experiencia en la cual él dice que también él estuvo en esas conversaciones con Juan Pablo. Incluso ha escrito un libro. sobre esa visita. Es decir, es muy interesante y sobre todo, repito, yo creo que en el caso de Cuba, fíjate, en el caso de Cuba es más importante, a lo mejor con otros países no funciona, pero en el caso de Cuba creo que la estrategia vaticana es la más inteligente, aunque uno puede cuestionar algunas cosas, sobre todo esto del vínculo con los derechos humanos, poner en segundo lugar algunas cosas de las violaciones, etcétera, pero
La estrategia es inteligente porque es llevar al gobierno cubano a un terreno en el que nunca había jugado. Y es lo mismo que hizo Obama. Obama, cediendo, logró llevar al gobierno cubano a un terreno en el que ha tenido que ir cediendo socialmente. Y eso es importante. Y es lo mismo que está haciendo el Vaticano. Es decir, Francisco, con esa estrategia yo creo que podría lograr mucho. Por eso yo soy de los que me manifiesto que no creo que va a pasar como, o sea, con Juan Pablo se logró algunas cosas, se lograron, por ejemplo, muchas fiestas católicas que se celebraran, espacios para la iglesia. Creo que con Francisco hay muchas cosas para lograr que no se lograron, por ejemplo, con Benedicto. Bueno, precisamente ahora que tocas el tema de Obama, el Papa se despedirá de Raúl Castro y horas después va a estrechar la mano de Obama. El mismo día va a estar en Washington, el mismo día que se vaya de Cuba va a estar en Washington y allí va a dar en el Congreso uno de los discursos más esperados de este viaje. Va a dar en total, son 18 discursos que va a dar en Estados Unidos y solamente 4 los va a dar en inglés. Es importante resaltar esto en un país que tiene como idioma oficial el inglés, sin embargo, hay muchos latinos viviendo allí. Vamos a ver este reportaje. La dimensión de la coyuntura política en el proceso de distensión entre Cuba y Estados Unidos repercute más allá de sus fronteras. El Papa latinoamericano será el primero en tomar la palabra ante el Congreso estadounidense. El parlamento más poderoso del mundo, dominado por los republicanos, lo invitó a pesar de que Francisco medió en el acercamiento de la administración de Obama con el régimen de los Castro. También podría abogar por el levantamiento del embargo en la isla. Lo mismo hará seguramente en su comparecencia en la Asamblea General de la ONU, ante más de 60 jefes de Estado y de Gobierno. Además, Francisco tratará ahí el problema de los refugiados, el calentamiento global y la libertad religiosa, algo que también incumbe a Cuba y los Estados Unidos. Bueno, 60 millones de personas en Estados Unidos hablan español y el Papa ha decidido que la mayoría de sus discursos van a ser en ese idioma. Solamente, como dije anteriormente, solamente 4 van a ser en inglés, uno de ellos en el Congreso. El Vaticano ha dicho, Rosalía, que esta decisión es porque el Papa no habla muy bien el inglés. Sin embargo, yo te pregunto, ¿hay un mensaje oculto en la decisión del Papa de escoger el español en estos momentos para dar sus discursos? Sinceramente no sé si haya una intención oculta. Intuyo que responde a ese deseo de Francisco, tanto en Estados Unidos como a cada país donde va, de acercarse lo más posible a la gente y que en su comprensión de la realidad estadounidense entiende que el español es un idioma lo suficientemente importante como para poder dirigirse a la gente en esa lengua, ¿no? Creo que responde a ese impulso y sobre todo porque tiene mucha gente en español a la que llegar en su propia lengua. Ese es un gran valor y él lo lleva como bandera, ¿no? Él es el Papa latinoamericano. Ha llegado a Papa en un momento en que la Iglesia clamaba por un Papa latinoamericano y bueno, pues va a ejercer exactamente de eso, ¿no? Burjar, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que sí, porque el español es el segundo idioma oficial prácticamente de Estados Unidos y entonces sí es un mensaje muy, muy importante. Pero yo creo que más que todo el Papa intentará en consolidar lo que se ha logrado y en lograr más logros, más avances entre Cuba y Estados Unidos, porque pensemos que Obama no tiene mucho tiempo y los republicanos no están a favor del acercamiento con Cuba. O sea, la intención del presidente Obama es crear hechos para que no se podrá retroceder. Y yo creo que el Papa va a hacer, durante su visita, la va a utilizar también para acercar a los dos países más. No va a tumbar el embargo, pero sí va a hacer todo lo posible en su poder para que se acelere el acercamiento a los países. ¿Va a insistir el Papa Francisco en el Congreso sobre el levantamiento del embargo de Washington a la isla? Me puedo imaginar que
puede hacer una anotación al respecto porque le conviene a los dos, ¿no? Porque si uno mira los cálculos que le ha costado a Cuba el embargo, que le ha costado a Estados Unidos, son millones y millones y billones de dólares, y es una idiotez de que no se importen los bienes de 50 millas más allá a Cuba y viceversa. O sea, yo creo que es sensato. Si lo va a hacer directa o indirectamente, no soy profeta. Es un tema delicado donde los conservadores tienen quizás la última palabra por ser la mayoría en el Congreso. Amir, vuelvo nuevamente a ese discurso del Papa en el Congreso. Seguramente tocará lo del embargo, pero también, y es un tema que los latinos en Estados Unidos están esperando, que es la reforma migratoria. ¿Hasta dónde puede llegar el Papa sobre este punto? Mira, yo creo que la estrategia de Francisco puede ir dirigida justamente a recordar, y llega un momento muy importante, un momento en el que el debate de la inmigración en Estados Unidos está siendo bastante caótico y muy fuerte, con incluso las propuestas de los candidatos presidenciales para el futuro tienen casi el 50% en tratar de reclutar el sector inmigrante, no solamente latino. Pero yo creo que también, además de la reforma migratoria que lleva tiempo exigiéndose y que el Vaticano ha sido uno de los voceros de que eso sea necesario, está también el hecho de la nueva relación planteada con Obama hacia América Latina. A mí me parece que también esa va a ser un punto a tocar, sobre todo porque Cuba es, digamos, la punta de un iceberg, pero justamente debajo está toda América Latina, y esa nueva relación entre Cuba y Estados Unidos, en la cual el Vaticano, lo sabemos, ya tuvo una participación esencial, es la que le permitió a Obama pararse en un discurso y decir: hemos pensado en establecer para América Latina, eliminar aquella política de confrontación y empezar a dialogar con América Latina de igual a igual. O sea, ese discurso de Obama a mí me parece que es también parte de este trabajo que ha ido haciendo no solamente el Vaticano, sino otras instituciones internacionales que le han hecho pensar a Estados Unidos, y por supuesto le tocó hacerlo a Obama, en este caso, que Estados Unidos se estaba quedando a la saga en relación con la comunicación con un sector tan importante de su mercado, de su mundo financiero, que es América Latina. Y los demás estadounidenses, no solamente los latinos, sino la comunidad católica, que además es muy poca allá en los Estados Unidos, muy pocos católicos hay ahí en ese país. ¿Cómo ven la visita del Papa a Estados Unidos, Rosalía? Yo creo que Francisco despierta bastante esperanza allí donde va, y creo que Estados Unidos no me parece que sea una excepción. De todas formas, es cierto que posiblemente reivindique a América Latina en su papel. Por supuesto, cabe esperar que hable de inmigración en medio de esta crisis de los refugiados. Pero quizá olvidamos que el Papa tiene su propia agenda pastoral, y yo creo que en su discurso tendrán finalmente más peso, por supuesto, justicia social, que es su tema. Ha pedido reunirse con mendigos de Nueva York, por ejemplo, pues esto va a estar presente, y estoy segura también, por las fechas y por su agenda pastoral, que estará presente el tema de la familia y los valores de la familia y su aportación en la sociedad contemporánea. Yo creo que esto estará tanto en los discursos en Estados Unidos como en los de Cuba. Habrá alusiones, pero en esa cantidad de discursos que va a dar el Papa, yo creo que puede hablar de casi todo, ¿no? Le da tiempo para hablar. Uno muy importante en la ONU. Sí, en la ONU, pero yo quería hacer otro punto, porque los abusos que hubo en la Iglesia Católica de Estados Unidos eran muy fuertes. Entonces yo espero que el Papa encuentre las buenas palabras para consolar las víctimas de estos abusos. Estoy muy curioso qué va a decir. Bueno, va a ser un viaje interesantísimo, como lo hemos dicho. También va a estar en la zona cero. Allí se va a reunir con distintos líderes de distintas religiones, y eso llama la atención en un país con una diversidad tan grande como es Estados Unidos. El de la ONU, insisto, también va a ser un discurso interesante. Va a tocar el tema, por ejemplo, que acaba de decir ella, de los refugiados aquí en Europa. ¿Qué otros puntos importantes va a hablar allí en la ONU, Amir? Mira, ya Rosalía creo que lo dijo todo. O sea, estamos hablando de una persona
que humanamente tiene vamos a decir, que limitarse a determinados tiempos, sobre todo en la ONU. Pero, o sea, yo creo que básicamente, como decimos en Cuba, la jugada está cantada. Primero, él está en Estados Unidos. En Estados Unidos, básicamente, su discurso tiene que llegar a un país en el que la mayoría de la población es una población protestante, justamente por esto que decían acá. Es decir, le hizo mucho daño a la población estadounidense estos escándalos de la iglesia. Eso es algo importante. Pero está también uno de los grandes temas de Francisco, ha sido la destrucción del planeta. Es decir, yo creo que ese es uno de los temas que él ha tenido en su agenda desde que empezó su papado, y creo que es muy importante, sobre todo en Naciones Unidas, volver a repetir ese tema. Además de los refugiados, es decir, son los grandes temas que conmueven hoy al mundo. Creo que esos son los temas fundamentales. Y no nos olvidemos de la imagen que va a dar el Papa Francisco. Podemos buscar entre todos los líderes del mundo que tengamos en mente, quién de ellos puede plantarse en la Plaza de la Revolución y dar un discurso y ser aclamado por las masas, y acto seguido ir al Congreso de Estados Unidos y dar un discurso con autoridad ante Estados Unidos y ser reconocido como autoridad allí. Muy pocos líderes en el planeta pueden lograr esto. Y ahí él yo creo que va a hacer una demostración de poderío y de liderazgo global que hay poco. Antes decías que habla mal inglés y por eso no... Yo pensé, uy, qué modesto se nos está volviendo el Papa Francisco. No, va a demostrar poderío. A nuestra pregunta que da inicio a este debate, ¿tú crees que el Papa realmente en Cuba levante su voz o simplemente va a ser una visita de cortesía? Las dos cosas. Él va a levantar la voz con una medida muy diplomática, porque es jefe del Estado Vaticano, y entonces él tiene que seguir las reglas diplomáticas también, pero va a levantar la voz porque es un papa audaz. Y en lo que concierne el acercamiento, yo creo que es una señal para el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Y en la ONU yo también espero que el Papa dé una señal para el diálogo interreligioso con todos los problemas que tenemos con la imagen del Islam, como el abuso del Islam para matanzas, para guerras, para todo. Yo creo que es muy importante el diálogo interreligioso y aspiro a que dé una señal también en la ONU. Amir, como cubano, ¿tienes esperanza de este viaje de Francisco a Cuba? Mira, yo tengo esperanza, sobre todo porque he visto, he visto que esto es parte de un plan muy inteligente de poner de terminar con una dictadura, básicamente. Es decir, a lo mejor si yo digo eso, a Raúl Castro no le gusta, ¿no? De que yo diga de que el Papa tiene un plan para esto, ¿no? No me atrevería a decirlo tampoco, pero sí creo que Francisco tiene muy claro que el modelo cubano es un modelo que lamentablemente fracasó y que es un modelo que hay que hacerle un grupo de cambios. Y él está viendo que dentro de la sociedad cubana, dentro del gobierno cubano, están dándose algunas, vamos a decir, posibilidades de que se camine hacia ese cambio. Creo que eso es importante, creo que lo va a utilizar y espero que sobre todo recuerde lo que siempre he dicho, lo convulso que está la situación en Cuba y los derechos humanos. Eso no debe olvidarse. Ojalá que no se olvide. Muchísimas gracias, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto muchísimas gracias a ustedes en América Latina. Nosotros vamos a estar muy pendientes de este viaje y lo pueden seguir en nuestra página de internet www.com. Hasta luego.